por la gracia del Señor hay un grupo de hermanos que se congregan y en este momento están también reuniéndose ellos allí y compartiendo la palabra de Dios. Yo no sé si soy de la federación, honestamente no sé, pero me imagino que para algunos sí, para otros no, pero yo sé que dentro y fuera de la federación hay buenos pastores y hay buenas iglesias, en ese tema. Y yo no sé si soy de los buenos o de los malos, pero el Señor califica eso, ¿sí? Lo más importante, hermanos, es que hemos sido llamados por el Señor a predicar y a llevar la palabra, el mensaje del Evangelio, y eso para mí cobra una gran importancia esta mañana al estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, espero que se animen y que nos visiten allá en Santa Marta. El pasaje que hoy vamos a estudiar es uno de esos pasajes que están en el Evangelio de Marcos. Por favor, vayan abriendo sus Biblias ahí en el Evangelio de San Marcos. Y vamos a vivirlo en el capítulo 7. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Marcos es uno de esos pasajes que a primera vista saltan algunas lecciones rápidas. Y es por eso que antes de ir al pasaje, a estudiar el pasaje, quiero que atendamos un poco el contexto de ese pasaje y que pensemos en lo que está ocurriendo ahí en ese pasaje. Porque eso nos va a ayudar a darle una buena interpretación al pasaje, y además que es la forma correcta de entender cualquier pasaje, y va a resaltar el estudio que vamos a hacer esta mañana juntos. En el contexto de este pasaje, Jesús, desde el versículo 1 del capítulo 7, Jesús está desenmascarando a unos hombres por sus apariencias, a unos hombres grandes, conocidos como los fariseos y los escribas. El contexto enseña que las apariencias externas de estas personas pueden engañar a la gente, pero Jesús tuvo una conversación con ellos y los desenmascara. Ese es el contexto del pasaje ahí en el capítulo 7, los primeros versículos del capítulo 7, de Marcos capítulo 7. ¿Sí? Y la verdad queda descubierto después de que Jesús quita la máscara de algunos de ellos que pretendían ser hombres muy elocuentes, muy sabios, y conocían la palabra de Dios y siempre estaban, si ustedes recuerdan todo el Evangelio de Jesús y su ministerio, estaban muy atentos de lo que Jesús estaba haciendo para atacar a Jesús con preguntas. Y esta es una de esas porciones donde Jesús se enfrenta a ellos y los desenmascara y muestra lo que hay en el corazón de ellos. Algunos versículos son muy famosos de este pasaje, y quiero que leamos algunos de estos versículos que seguramente ustedes hasta de pronto los tienen memorizados. Uno de ellos es el versículo 6 del capítulo 7. Dice el versículo 6, bueno, voy a leer la segunda parte nada más, o bueno, leamos los dos. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, refiriéndose a unas palabras del profeta Isaías. Este es un versículo que es muy conocido por todos, ahí en ese contexto de lo que Jesús hizo con estos hombres, y por eso les llamó hipócritas. Luego en el versículo 20 hay otro versículo muy conocido también, pero decía que de lo que el hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, y eso ya nos da la idea de lo que Jesús estaba hablando ahí en el contexto de este pasaje con los escribas y los fariseos. Entonces es muy importante que usted tenga esto en su mente mientras desarrollamos el mensaje de esta mañana, lo que estaba ocurriendo en el contexto con esos hombres, porque aquí va a haber un giro inesperado en la historia con esta mujer de la que hoy vamos a hablar. Quizás nos familiarizamos muy bien con el pasaje, pero normalmente no lo asociamos con el pasaje que sigue, que es el texto de hoy, del versículo 24 al versículo 30. Miramos como si fueran dos escenas completamente aisladas. Y lo que quiero que hagamos hoy, no lo vamos a hacer en su totalidad porque no tenemos el tiempo para estudiar todo el capítulo 7, pero sí que tengamos muy en cuenta el contexto y en el momento de estudiar los versículos 24 al 30. Entonces, este será el trabajo que ustedes van a hacer. En el texto de hoy, haciendo una exégesis muy rápida, como ya lo dije, podemos sacar lecciones también rápidas a primera vista y abandonar el pasaje, y por eso es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos hacer una muy buena aplicación de este pasaje personalmente. Entonces yo quiero que cada uno esta mañana se tome el tiempo de pedirle a Dios que hable a su corazón, que hable a través de estos versículos en su vida. ¿Bien? Vamos a hacerlo esta mañana de forma personal, cada uno tómese un momento
momento para orar y pedir a Dios que Dios hable a su vida. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites reunirnos aquí, congregarnos, para seguir conociendo de ti, para que podamos ver a tu Hijo Jesucristo en las Escrituras, que podamos aprender de Él, de su grandeza, de su humildad, de su amor, de su obra por nosotros, y que hoy nosotros podamos, Señor, aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que no sea solamente un mensaje suelto que solamente alimente nuestro ego, sino que transforme nuestras vidas. Gracias por el poder que hay en tu Escritura y el poder de tu Espíritu, Señor, que nos acompaña esta mañana. A ti, Señor, que oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer lectura de los versículos 24 al 30 del capítulo 7 de San Marcos. Dice el versículo 24: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se saquen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Qué hermoso pasaje que Dios nos da la oportunidad de estudiar esta mañana. Este es un buen pasaje para distinguir entre lo que es el legalismo y la tendencia en particular de algunas culturas como la nuestra en Colombia, que está atestada de buenas obras y hace muy difícil distinguir lo que es la fe auténtica de la religiosidad. Es un buen pasaje para hacer esta distinción, y sería mejor si estuviéramos desde el versículo 1 del capítulo 7. Pero aquí incluso podríamos hacer un contraste en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 23, hacer un contraste con el versículo 24 al 30 entre esas dos escenas que encontramos aquí en este capítulo. Esto lo digo, la dificultad de este pasaje existe, y lo digo porque no hay una cosa más difícil hoy día para la iglesia del Señor, a la que se tiene que enfrentar y que está haciendo tanto daño a la iglesia, que es la falsa fe cristiana. Hay muchas personas que creen que lo que ellos hacen, lo que ellos creen es fe cristiana o fe bíblica, y realmente no es así. ¿Qué quiero decir con eso? Son aquellas personas que sin haber puesto su fe en Jesucristo, sin tener una fe auténtica, actúan como cristianos, cantan como cristianos, pero no son cristianos. Eso es un problema que se está generalizando en todas las iglesias. Espero que aquí no, pero en nuestra iglesia ese es un problema, y en la mayoría de iglesias que yo visito veo que hay muchas personas que están cómodas en las iglesias, que actúan y viven como cristianos, pero realmente obedecen a un sistema de obras y de religiosidad, pero no tienen una fe genuina que demuestra que son hijos de Dios y que han puesto su fe en Jesucristo. Solamente califican su vida o su relación por lo que hacen el domingo en un par de horas aquí en este lugar, o en el lugar donde se congregan. Y eso es un problema gravísimo. Aquellos que se consideran cristianos. No creo que haya un problema más grande en que la iglesia hoy se está enfrentando que ese. Personas que creen que son cristianas. Ese es un problema mayor que no ser cristiano. Creerse que es cristiano sin serlo. Entonces este es un buen pasaje para estudiar realmente si tenemos fe, y esa fe es una fe bíblica, es una fe que nos salva, es una fe que nos considera, que Dios nos hace o nos considera como hijos suyos. Y eso espero que se vea a la luz de este mensaje. Mi oración ha sido que Dios ponga a prueba esta mañana la fe de cada uno de nosotros, para que identifiquemos con facilidad nuestra fe y estemos confiados en lo que el Señor ha hecho, pero al mismo tiempo que podamos identificar a otros para ayudarlos. Porque no hay nada más difícil que tratar de predicarle a una persona, a uno que cree que es cristiano.
Ellos aparentemente ya saben las respuestas, conocen los pasajes, pero el Evangelio, la luz del Evangelio, no ha resplandecido frente a ellos. Y por eso es tan complejo, porque ya están muy familiarizados. Y el pastor esta mañana hablaba del peligro que existe con nuestros hijos que están familiarizados con muchas de estas cosas. Y uno de los problemas es que muchos de ellos han venido de hogares cristianos, que fueron bautizados cuando niños y que han ido de iglesia en iglesia y que han crecido en una cultura cristiana, pero no son cristianos, no conocen la fe bíblica que los lleva a Cristo. Entonces este es un buen pasaje para ellos. El título de nuestras Biblias, si usted tiene si está usando la misma Biblia que yo estoy usando esta mañana, la Reina Valera 60, es la fe de la mujer sirofenicia. ¿Sí es el título que tiene usted ahí? Ahora, uno se debe preguntar a estas alturas, porque yo no sé ustedes, pero si uno va leyendo un evangelio, cuando aparece una mujer en la narración del evangelio, eso llama la atención nuestra. Ahora, no entendemos muy bien eso, pero si un judío estuviera haciendo la lectura de la palabra, llamaría más la atención de él. Porque no es usual el protagonismo de una mujer en la narración de los evangelios. Pero Jesús es quien coloca a esta mujer justo aquí, después de tener esa conversación con las mujeres, pero con los hombres, con los fariseos y los escribas. Y ahora él va a tener una conversación, un encuentro con esta mujer. Entonces vamos a hablar de la fe de una mujer. Pero ¿qué distingue la fe de esta mujer de pronto a la fe de las mujeres que veo esta mañana aquí? Yo veo varias mujeres y seguramente ustedes también tienen fe. ¿Qué distingue la fe de esta mujer y por qué está aquí en el Evangelio según San Marcos? ¿Por qué está esta mujer aquí en la Biblia? Ustedes me imagino, mujeres que acostumbran a hacer estudios sobre las mujeres de la Biblia, ya han tenido la oportunidad de sacar algunas lecciones y hacer conclusiones de este mensaje. Sin duda hay algo en la vida de esta mujer que destacó la fe de ella, ¿verdad? De eso no dudamos ninguno. ¿O alguien está dudando de eso? Si está dudando, no se preocupe, que al final del mensaje ya no va a dudar. Algo particular de esta mujer destaca la fe de ella y por eso está aquí de forma milagrosa, inspirada por el Señor, está aquí para ayudarnos a entender algo de su fe. Yo titulé el mensaje "Una mujer pequeña con una fe grande". ¿Escucharon? Una mujer pequeña con una fe grande. Yo sé que para muchas mujeres es muy importante la estatura. Bueno, de pronto para algunos hombres también, ¿sí? Y por eso muchas mujeres usan tacones. Cuando una mujer pequeña piensa en su estatura, seguramente por eso usa tacones, ¿verdad? ¿Sí o no? Las mujeres tienen la libertad de contestar esas preguntas, ¿sí? Y los tacones ayudan a solucionar los problemas de estatura de una mujer. Y yo no sé cuando ustedes piensan en los tacones, ¿en qué piensan? ¿Sí? Pero yo pienso en varias cosas. Honestamente, cuando yo veo una mujer, cuando yo veo una mujer en unos zapatos así, yo creo que esa mujer quiere estar a la altura de las demás, o a la altura promedio, o incluso creo que esa mujer quiere sobresalir de las demás. Eso es lo que primero que yo pienso. Pero también pienso que esa mujer tiene algo de fe, porque yo no sé cómo pretende salir de su casa y regresar sin caer, ¿sí? Para mí esto es un desafío total. Y normalmente, ahora, lo extraordinario de eso es que no siempre las mujeres pequeñas usan tacones, ¿cierto? No siempre, las mujeres altas también. Y eso todavía hace más difícil entender la razón por lo que ellas usan los tacones. Para mí se me dificulta entender eso. Pero bueno, yo no vine aquí a hablar de tacones y no me quiero meter en problemas con las hermanas, además de que no uso tacones, no tengo problema, ¿sí? Yo entiendo por qué algunas mujeres deciden sacrificar la comodidad de usar unos buenos zapatos, unos zapatos donde usted esté cómoda y esté a la altura promedio de las demás personas, y decide sacrificar y montarse en ese tipo de zapatos. Ahora, yo no estoy diciendo que son buenos, que son malos, ya les dije, no me vean así, hermanos, y no tengo problema con eso, ¿sí? Pero yo no quiero meterme en este tema, aunque el problema con los tacones no era un problema del Nuevo Testamento. Las mujeres
no tenían ese tipo de problemas, porque andaban en un tipo de zapatos muy cómodos, aparentemente por la cultura. Identificar la fe de una persona es mucho más complejo que entender eso. ¿Sí? Hay cosas de los hombres que no entendemos, de las mujeres y esa es una de ellas. Pero identificar la fe de una persona es mucho más complejo que quitarle los tacones a una mujer pequeña. Es mucho más complejo que eso. ¿Cómo identificar la verdadera fe? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿Cómo identificar la verdadera fe? Yo he escuchado a personas que incluso tienen 2 o 3 preguntas clave. Si usted muere hoy, ¿hacia dónde va? La respuesta es, si dice que al cielo es porque él tiene una buena fe, y si no, entonces no. Yo no sé si realmente podría describir a un hermano por dar una buena respuesta a esa pregunta, que el hermano tiene una buena fe. Yo creo que necesitamos hacer muchas más preguntas y buenas preguntas para ayudar a esta persona. ¿Sí? Pero muchas veces eso nos confunde, ¿verdad? Porque hay personas que son muy ágiles con eso. ¿Cómo identificar la fe verdadera? Y aquí en este pasaje, espero que este pasaje nos ayude a identificar la fe verdadera. Vamos a leer los primeros 2 versículos del pasaje nuevamente, versículo 24 y 25. Dice el versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Lo primero que observamos en estos 2 versículos del pasaje de hoy, y que debemos entender o tener en cuenta, es que esto ocurre inmediatamente después de que Jesús había desenmascarado, como ya lo dije, a esos escribas y a esos fariseos. Ahora, él había tenido una especie de lucha ahí con esas personas, y él no quería enfrentarse más a estos hombres. Yo no sé si usted entiende lo que está ocurriendo aquí, pero es muy común, usted lo va a leer en cualquier evangelio, que después de que Jesús tiene una lucha teológica o una lucha con la religiosidad de la época, Jesús quiere apartarse, y normalmente lo hacía con sus discípulos. Esta es una de esas escenas, ¿sí? Que Jesús no quería tener ese contacto todo el tiempo con este tipo de personas con ímpetus de superioridad, que es un resultado de la religiosidad. Personas que pretenden saberlo todo y tienen la respuesta correcta a todo. Y esos son esos escribas y esos fariseos quienes estaban constantemente pendientes de lo que Jesús enseñaba para sobresalir en medio de la conversación. Entonces aquí vemos en el versículo 25 a Jesús retirándose. Y dice que cuando él se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, que no sabemos de quién era la casa, no quiso que nadie lo supiera. Él intentaba muchas veces tener ese tipo de retiros a solas. Lo primero que notamos en este versículo, en el versículo 25, es que el Salvador buscaba tener un tiempo privado. Esto es, como ya lo dije, es algo muy común, es algo que debemos aprender de él, y eso nos tiene que hacer pensar cuál era la razón por la que él quería tener este tiempo privado. Bueno, como ya les dije, por la conversación que tenía, pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Todo el tiempo Jesús estaba enseñando a sus discípulos, y él quería pasar tiempo con ellos. Es costumbre ver a Jesús entonces apartándose para adorar a Dios, para orar y para enseñar a sus discípulos. Eso es algo que lo vemos en todo el Evangelio. Otro detalle que debemos tener en cuenta es, como nos recuerda el versículo 17 del mismo capítulo, aunque ya lo dije, dice: cuando se alejó de la multitud, entró en la casa y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Ahora, Jesús no estaba solo, Jesús estaba acompañado. Él fue y se retiró, pero él no se retiró solo, sino que se retiró con sus discípulos. El lugar donde decide posar, no sabemos quién era la persona en la casa, el dueño de la casa, pero sí sabemos dónde se encontraba esa casa, porque dice el texto que fue a la región de Tiro, una ciudad muy pagana, una ciudad, lo peorcito de las ciudades de la época. Era una ciudad
que se distinguía por su mala reputación. De ahí, de esa ciudad, era Jezabel. Ella era de esa ciudad, era la reina que adoraba a Baal de esa ciudad. Y eso nos da una idea de qué tipo de ciudad era. Una ciudad que era idólatra, una ciudad donde no había fe. Ahora, yo no sé qué piensa Jesús cuando Él decide irse a un lugar así. Porque si usted piensa en tener un retiro espiritual con sus discípulos, ¿dónde quiere ir usted? A un lugar tranquilo, ¿verdad? A un lugar donde nadie lo moleste, pero Jesús se va a un lugar crítico, ¿sí? A un lugar donde estaba lleno de paganismo, lleno de idolatría, y uno podría pensar que Jesús no sabía a dónde iba, pero realmente Él conocía bien este lugar. Él conocía este lugar, y por alguna razón soberana, Él conduce a sus discípulos hacia allí. Tenía en mente descansar con Él, pero Él seguramente podía prever lo que iba a ocurrir en ese lugar. Ahora, el orden de los sucesos no lo sabemos realmente cómo ocurrió, ¿sí? Pero esta mujer había escuchado que Jesús iba hacia ese mismo lugar de donde era ella, y se desplaza en busca de Jesús. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué distinción podemos entender aquí de este pasaje de una fe verdadera, de una fe auténtica? Lo primero que nosotros entendemos de la fe verdadera en este pasaje es que la fe verdadera nos atrae a Cristo. La fe verdadera nos atrae a Cristo. Noten en el pasaje que la mujer ya había escuchado de Jesús. Y es muy importante eso de escuchar de Jesús. ¿Recuerdan algo cuando hablamos de esto? Porque la fe viene por el oír. Ella había escuchado acerca de Jesús, y esto hizo que ella se movilizara, que ella se desplazara para tener ese encuentro con Jesús. Jesús intentó hacerlo en secreto porque seguro su tiempo en privado sería interrumpido si lo hiciera público. Ya había ocurrido unos capítulos antes y Jesús había mandado traer una barca para ir al otro lado del mar de Galilea, y Él se fue con sus discípulos, y las personas que lo seguían se fueron caminando y llegaron primero que Él. Entonces ahora Él lo estaba haciendo, cambiando la táctica de haciéndolo de una forma más privada, con el deseo otra vez de tener un tiempo especial con sus discípulos en oración y en adoración. Sin embargo, notamos que eso no va a ser posible, porque ya hay una persona que se anticipa al lugar donde Jesús va a llegar. Jesús entonces va a atender a esta mujer y va a tener una conversación con esta mujer. La razón por la que no funcionó este propósito de pasar tiempo con sus discípulos fue porque la mujer se enteró de dónde iba Jesús, al lugar donde iba Jesús. La razón por la que la mujer buscaba a Jesús es porque ella tenía una necesidad. ¿Ustedes la vieron ahí? ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Dice que tenía una hija, pero no que tenía una hija, sino que tenía una hija y la hija tenía un espíritu inmundo. Yo sé que todas las personas que vienen a la iglesia tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Todos llegamos a la iglesia con diferentes necesidades. La fe verdadera nos atrae al Señor aún en medio de las necesidades y en medio de las dificultades que todos tenemos. Su hija estaba poseída por un demonio, y ese demonio la atormentaba noche y día. Usted puede decir, claro, esa es la razón por la que la mujer estaba buscando a Jesús, porque no hay nada más grande que desespere a un papá que una hija o una necesidad de una hija. Pero el texto dice que era porque ella había escuchado de Jesús. Ahora, ¿puede imaginar eso de tener una hijita? No sabemos cuántos años tenía ella, pero esta niña estaba poseída por un demonio. ¿Puede imaginar el desespero realmente de esta mujer? No sabemos mucho más de ella, pero yo imagino que ella ya había tratado de buscar ayuda en otros lugares. Yo imagino que ella había asistido a cualquier lugar donde viera una esperanza en busca de solucionar el problema de su hija. Déjeme hacer una pregunta. ¿Dónde va usted cuando usted tiene una necesidad? ¿Al banco? ¿Los del vecino?
a la iglesia? Normalmente, si somos honestos, cuando tenemos una necesidad de cualquier índole, ¿a quién es lo primero que acudimos o a quién es el primero que acudimos? ¿Será que es así? A mí me encantaría decir que yo hago eso, que el primero que acudo es a Dios, pero normalmente la tendencia humana es pensar, ¿qué hago? Y empezamos a mirar dónde encontramos la solución, ¿verdad? ¿Cierto? Si ustedes son así como soy yo, entonces buscamos dónde encontramos la solución a ese problema. Y olvidamos muchas veces que tenemos fe y que nuestra fe tiene que guiarnos, llevarnos a Jesús en medio de las dificultades, en medio de las necesidades. Recuerden las palabras de Jesús. Jesús dijo, aquí en el mismo Evangelio, en el capítulo 2, versículo 17, Jesús dijo que Él no venía por los sanos, sino por los enfermos. Porque son los enfermos los que tienen necesidad de un médico. Y note que estas palabras de Jesús son muy importantes, porque normalmente cuando hay una necesidad, Jesús quiere que acudamos a Él. Él se considera a sí mismo un médico. Espiritualmente, Él es el médico, el jefe de los médicos. Pero no solamente funciona cuando estamos enfermos. Cualquier tipo de necesidad, sea una necesidad espiritual, sea una necesidad física, sea una necesidad económica, si usted tiene fe verdadera, fe genuina, como la fe de esta mujer, tiene que su fe conducirlo a Jesús. Ahora, la distancia que esta mujer caminó fue considerable y llegó a donde Jesús estaba. Su fe la trasladó a Jesús, la llevó a Jesús. Pero nosotros realmente no vivimos así, sino que buscamos soluciones, tratamos de ayudar a Dios antes de acudir a Él. Normalmente lo último que hacemos es buscar a Dios. Cuando la opción A, B, C y D ya no funcionaron. Entonces ahí decimos, ¿sabe qué? Por eso. ¿Son así ustedes o no? ¿O soy solo yo así? Es mi problema nada más. Así somos, ¿verdad? Es nuestra naturaleza. ¿Sí? Y yo sé que usted vino esta mañana con algunos problemas. Pero yo quiero que usted entienda que su fe lo debe conducir a Él. Y que Él puede solucionar su problema de fondo. Ay, pastor, pero es que usted no sabe el problema tan grande que tengo. Es un chicharrón enorme. No importa cuál sea. Yo no conozco su problema, pero Él sí lo conoce. Y yo puede ser que no conozca la solución, pero Él sí la conoce. Y usted tiene que estar seguro, estar segura, estar confiado de que Él tiene la solución para su problema. Pero cuando usted no tiene esa confianza, usted va a buscar desvíos. Otra vez, no vemos eso en esta mujer, sino que vemos que esta mujer va directamente a Jesús. Recuerden, la fe verdadera nos atrae a Cristo. Identifiquemos la fe genuina de una persona. ¿A dónde van las personas cuando tienen entonces problemas? Si acuden a Cristo o no. Es muy común que Dios use la necesidad para traernos a su Hijo Cristo. Pero pensemos otra vez en eso. ¿Acudes a Jesús cuando tienes problemas? Si tuviésemos el tiempo de preguntar el testimonio de algunos de ustedes, seguramente ustedes llegaron a Cristo como yo, porque tenía muchos problemas. Cuando yo llegué al Señor, yo no tenía un problema, tenía miles de problemas. ¿Sí? Pero entre todos los problemas que tenía, yo no identifiqué cuál era el problema más grande que yo tenía. Yo ni tenía idea que tenía un problema tan grande como lo que yo creía que tenía. Normalmente cuando viene una persona a consejería y me cuenta su problema, yo le digo, bueno, quiero decirte que tienes un problema más grande porque me has comentado. Y si la persona viene, se asusta, porque dice, ¿cómo así? Yo vengo a que me dé consejería y él dice que tengo un problema más grande. Y les empieza a compartir el evangelio. Si no son cristianos, tienen un problema más grande, un problema de raíz, un problema espiritual, porque están muertos sin Cristo, están condenados. Y eso me da la oportunidad de llevarlos a Cristo y demostrarles que Cristo puede resolver el problema más grande, que cuando ese problema grande de raíz, el problema base, desaparece, los otros problemas a veces automáticamente se arreglan. Hermanos, esto tiene que enseñarnos algo.
Y vamos a notar en el pasaje paralelo al pasaje de aquí que está en Mateo, en el capítulo 15, si leemos, leamos algunos versículos de ahí del capítulo 15, en el versículo 21 de Mateo, para que observemos algunas cosas. En este pasaje paralelo de Mateo capítulo 15. Yo quiero mostrarles algo en especial. Versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. ¿Así dice su Biblia? Ten misericordia de mí, mi hija, desgraciadamente atormentada. A mí me gusta como lo narra aquí en Mateo. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayuda a ver que ella sí tenía un problema, pero ella acude al Señor porque sabía que tenía un problema más grave, porque ella pide por ella primero antes de que pide por su hija. Ella le dice al Señor y reconoce al Señor como el hijo de David. En esa cultura, en ese momento, reconocer esto era entender mucho acerca de Jesús. Y por eso dice que cuando ella escuchó de Jesús, ella ya tenía claro quién era Jesús. Pero también tenía claro quién era ella y que tenía un problema y que necesitaba la misericordia de Dios. Ella entendió eso. Entonces vemos que esta mujer realmente no tenía un problema, sino que tenía varios problemas. Y el problema más grande era que no había conocido a Jesús. Ese era su problema más grande. Y que se había acercado para conocer a Cristo, del que ella había escuchado, y pide misericordia de Él. Y luego otra vez ella habla de sus problemas. Eso es muy importante entenderlo. Lo primero que ella hizo fue oír. Luego que oyó de Él, el apóstol Pablo enseña en Romanos 1:17 que cuando uno escucha, que la fe viene por el oír, y sabemos que es una fe genuina, porque cuando escuchamos la fe, entonces reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Si hemos escuchado de Cristo, esa fe nos va a llevar, nos va a conducir a Cristo. Yo no sé si ustedes han notado que hay muchas personas yendo de una iglesia en otra iglesia, esperando tener un encuentro con Jesús, que algo extraordinario y sobrenatural pase en sus vidas. Y yo quiero decirle a esas personas que nos escuchan por algún medio, que la única persona que ellos, yo puedo conocer a muchas personas, pero que para conocer a la persona de Cristo tiene que ser a través de la palabra de Dios. Si ellos no han escuchado al Cristo de la Biblia, a Jesucristo, no van a nacer de nuevo y no tienen fe, y su fe no los va a conducir a Cristo. Los va a llevar de lugar en lugar, pero no los va a llevar a Cristo. Esa fe no va a ser la fe que los impulsa en la mañana a orar. Esa fe no va a ser la fe que los impulsa a ir a un seminario a estudiar. Falta algo, dicen ellos, falta algo, pastor, es que a mí me falta algo. Quizás sea fe. Quizás sea la fe del Evangelio, de haber puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, y por eso no nos movemos, nos vemos estáticos y muy cómodos quizás en una religión, pero no nos conducimos a Jesús. No somos sus seguidores constantes, que estamos dispuestos a tomar la cruz y a seguirlo. No somos esa clase de personas como esta mujer. Ahora ustedes saben que nuestra fe necesita ser probada. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo... Vamos a ese pasaje que también es un lindo pasaje. Primera de Pedro capítulo 1. Y en el capítulo 1, notemos desde el versículo 5, leamos, en el capítulo 1 de Primera de Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la fe
quien nos va a ayudar a combatir ello, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos de pruebas con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahora, todos nosotros aquí quienes decimos que tenemos fe en Cristo, tenemos que pasar pruebas. Espero que no pruebas como las de esta mujer, pero muchas veces van a ser con nuestros hijos. Van a ser pruebas difíciles. Y yo quiero que usted recuerde este mensaje en este momento, para que usted acuda a Cristo, porque no hay otro en quien tenemos la confianza y el poder para resolver nuestros problemas. Es Jesucristo. ¿Ya ha sido probada su fe? Muchas veces cuando la fe es probada en un hermano o en alguien que dice que es un hermano, deja de ser un hermano. ¿Sí? Ya ahí sabemos si era una fe auténtica o no. Pero la verdadera fe no solamente hace que el problema se resuelva, porque no siempre se resuelve, sino que a través de estando en el problema, vamos a acercarnos más a Cristo, vamos a crecer más, aunque el problema no se ha resuelto. Vamos a crecer. Y muchas veces por la gracia de Dios, los problemas se resuelven. Pero el propósito de eso no es solamente resolver el problema, que es lo que la gente quiere cuando llega a la iglesia, resolver sus problemas, y cuando resuelven el problema la fe desaparece. No es ese tipo de fe, no es un tipo de positivismo, no es eso. Es una fe que nos estanca en Cristo, que nos aferra a Jesucristo y que nos acerca constantemente a Él, que nos lleva hacia Él constantemente, que nos hace crecer en Él. Espero que usted esté creciendo en el Señor. Y yo no sé si lo notó al final del versículo 7, dice el versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero y se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Dice que esa fe tiene el resultado de la prueba de esa fe en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo. El resultado de nuestras pruebas tiene que ser glorificar y exaltar a nuestro buen Señor Jesucristo. Ahora, no imagine solamente esa escena difícil de esta mujer, sino que usted tiene pruebas pequeñas a diario, con el señor de la tienda, con la vecina, pruebas en las que usted, en circunstancias difíciles, puede mostrar algo de fe, en quién ha creído, a quién ha creído, y usted se niega a hacerlo, porque usted dice, ay, ellos son incrédulos. Recuerde dónde estaba Jesús. ¿Sabes? No hay otro lugar donde la fe se destaque más que en medio de los paganos y de los incrédulos. Ahí es donde su fe se hace grande. Ahí es donde su Cristo, su Señor, mi Señor, se hace grande. Ahí es donde yo le muestro al mundo quién es Él para mí. Pero recuerden, su fe tiene que acercarlo a Cristo. La fe de esta mujer lo acercó a Jesús. La fe verdadera nos acerca a Él. Ahora observemos el versículo 26, regresemos a Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 26. Dice el versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se saquen. Bueno, tenemos hasta ahí, leamos solamente el versículo 26 como lo hicimos. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Ya hemos hablado un poquito de eso, hemos avanzado en este punto. No sé si ya lo notaron, pero la fe verdadera nos ayuda a superar los obstáculos. La fe verdadera nos va a ayudar a superar los obstáculos, aun cuando los problemas no se hayan resuelto. La fe verdadera nos va a tener muy cercanos a Jesús, aun con nuestros problemas. Yo no sé si ustedes están acostumbrados a dar gracias a Dios por los problemas.
Pero muchas veces uno no se da cuenta cuánto Dios lo hace a uno crecer en medio de las pruebas, de las dificultades. Porque no hay una forma, un mecanismo como este para Dios, en donde Dios nos hace crecer, en donde Dios nos pone a nosotros y nos pone a prueba, y pone a prueba lo que nosotros decimos creer de Él. Ahora aquí en el versículo 26, el problema que esta mujer tenía es que ella venía de una ciudad pagana, como ya le dije, inmoral, que tenía mala fama, que contrasta mucho con la historia del pasaje pasado, donde los fariseos y los judíos se jactaban de ser israelitas, quienes se oponían a conocer las Escrituras. Ellos eran moralmente correctos y podían confiar fácilmente en Jesús, porque conocían de niños las Escrituras. Eran más altos, sobresalían más en la cultura. Y esta mujer simplemente venía de un lugar pagano. Muchas veces las cosas pueden ser, nuestras circunstancias pueden ser un obstáculo a crecer en nuestra fe. Un obstáculo de nuestra propia fe pueden ser cosas muy buenas, como por ejemplo la decencia, la religiosidad, la educación. Son cosas que son buenas, pero muchas veces son obstáculos para crecer nosotros en el Señor. Porque si pensamos en eso, practicar la fe muchas veces requiere humildad, ¿cierto? Y ser humilde y a la vez ser educado muchas veces no es algo que encaja bien, porque tiene que humillarse. Entonces hay cosas que son buenas, que son un obstáculo para que nosotros crezcamos, y eso es una evidencia de esos fariseos y de los escribas, que eran religiosos, pero esas cosas que aparentemente eran buenas los alejaban del Señor. Ahora, el otro problema que esta mujer tenía, ya lo comentamos, era que tenía su hija endemoniada. No olviden eso. Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por resolver un problema de esta índole, pero la verdadera fe surge cuando hay una verdadera necesidad. La verdadera fe surge cuando hay una verdadera necesidad. El viernes yo estaba ahí en el conjunto donde me estoy quedando, y una mujer me acercó. Alguien le había dicho que yo era pastor, y ella se acercó para decirme que tenía un problema, y que el problema estaba relacionado con su hijo, porque su hijo está en la droga, y que ella quería saber cómo ayudar a su hijo. Y yo escuché todo el problema, y el problema básicamente era adicción, droga. Pero yo le dije, ¿qué está haciendo usted? Y ella me empezó a contar todo lo que ella estaba tratando de hacer por su hijo. Pero yo le pregunté de nuevo, ¿qué está haciendo usted? Y evidentemente ella no estaba haciendo nada. Lo que ella está intentando hacer es lo que ella cree que hace por su hijo. Pero no, yo le preguntaba a por ella, ¿qué está haciendo usted por resolver sus problemas? Y ella pensó que ella no tenía problemas. Y yo le dije, mira, si tú pretendes ayudar a tu hijo, primero tienes que pensar en qué forma puedes tú acercarte a Dios antes de tratar de acercar a tu hijo. Porque es imposible que tú acerques a tu hijo a Dios si tú no estás cerca de Dios. Y muchas veces queremos resolver los problemas de otras personas, pero no hemos resuelto los nuestros. No hemos resuelto nuestro mayor problema. Entonces yo le invité a esta mujer a buscar al Señor, a asistir a una iglesia, le presenté el Evangelio para que ella empiece a pensar que ella tiene un problema más grave que el de su hijo. Y que cuando ella encuentre la solución a su problema, ella va a tener cómo ayudar a su hijo. Pero mientras tanto ella va a hacer lo que estaba haciendo ese día conmigo, brincando de un lugar a otro buscando ayuda. Y yo entiendo que eso es algo desesperado. Yo tengo 2 hijos y hemos tenido pruebas con nuestros hijos. Pero también, gracias a Dios, Dios ha estado ahí para ayudarnos con nuestros hijos. Era algo difícil. Lo que encontramos en este pasaje no era algo habitual, era una situación difícil para esta mujer. Recuerden, la verdadera fe surge de una verdadera necesidad. Cuando usted le dice a tu hijo, tranquilo, tú vas a poder salir adelante, ¿qué le estás diciendo? No necesitas a Dios. Tú puedes. Y todos nosotros le decimos eso a nuestros hijos, ¿cierto? Tú puedes solo. Tú eres el mejor. Sobresales. Pero muchas veces hay que decirle a los hijos, tú no puedes. Tú estás vencido. Estás muerto. Necesitas a Dios. Si tu hijo no ve la necesidad de Dios,
Y nosotros como padres muchas veces les damos la confianza para que ellos continúen mal, diciéndoles que están bien. Ellos no ven la necesidad de Jesucristo. Hay que decirles que necesitan a Cristo. Pero es que él es cristiano. No importa, yo necesito a Cristo para ser cristiano y para seguir viviendo como cristiano. No solamente para la salvación, sino para vivir como cristiano. Necesito a Cristo. Y hay que recordarles constantemente: ¿qué necesitas, hijo? No, papi, ¿qué necesitas? Ve a Cristo. Mis hijos me piden muchas cosas y yo les digo: ¿ya oraste? Papi, pero vamos a la tienda. No, ora a Dios. Hay que llevarlos a Cristo. Que ellos no te vean a ti, que no reemplacen a Jesucristo por ti, como padre. Somos la imagen de Dios aquí, eso es verdad. Pero muchas veces no hacemos el trabajo bien, hermanos. Así es la verdad. Y es mejor llevarlos a Cristo. Además de acudir a Jesús, ella acude a misericordia, como ya lo dije, y la misericordia es que Dios nos dé o no nos dé el castigo como lo merecemos, como merecemos por nuestros pecados. Eso lo vimos en el pasaje paralelo. Despertamos de esa actitud, de esa falta de necesidad de Cristo cuando reconocemos nuestro problema y acudimos a Él por misericordia. Eso cambia mucho la actitud de un niño. Cuando él necesita, cuando él sabe que necesita a Cristo. Ore por eso, si usted tiene su hijo en un problema, o si usted está en un problema, ayúdele a usted, pídale a Dios que le ayude a usted a entender que usted no necesita a Él antes de la respuesta a su problema. Superar el obstáculo no es salir del problema, sino mantenerme confiado en Jesús aun cuando tenga todavía el mismo problema. Ahí es cuando nuestra fe, y eso fue lo que Jesús vio en esta mujer, que esta mujer pudo haberse quedado con su hija allá, pero esa mujer decidió ir donde Jesús. Es una fe práctica. ¿Ustedes ven eso ahí en el pasaje? Es una fe real. No es una fe de palabras, pero ay, yo creo en Dios, ay, si Dios es tan bueno, Dios nos va a dar todo. No, es que con nuestros hechos demostremos nuestra fe. Y todos tenemos la oportunidad diaria de demostrar al mundo, a la gente, en quien creemos y a quienes nos creemos. Es una fe práctica. Y esta mujer es un maravilloso ejemplo para eso. Personas dicen que tienen fe, pero viven diferente. Y yo no sé, cuando una persona dice eso, a mí me da un dolorcito aquí. Una persona dice: pastor, es que yo quiero ir a la iglesia, pero yo no tengo plata para ir a la iglesia. Yo me pregunto en quién cree esa persona. Yo los miro y digo: ¿realmente tú crees en el mismo Dios que yo creo? O sea, si una persona me dice que no tiene dinero para venir a la iglesia, o que no tiene los recursos para venir a la iglesia, porque no necesariamente tiene que ser dinero, si tiene pies o tiene bicicleta, puede llegar a la iglesia. Pero yo veo la fe de esa persona cuando esa persona me está diciendo eso. Yo veo algo de su fe ahí, porque hay un obstáculo ahí y esa persona no está creciendo en su fe. Diferente cuando una persona me dice: pastor, y recientemente unos hermanos allá en Santa Marta nos dijeron: nosotros venimos de Bonda. Yo sé que ustedes, la mayoría, no saben dónde es Bonda, pero Bonda es de esta distancia, digamos, en Corabaco. Y esa persona había venido desde Corabaco a la iglesia, a pie. La familia completa, con sus hijos de brazos. Yo dije: ahí hay fe. ¿Cierto que se ve la fe diferente de una persona a la otra? Porque lo que para Dios cuenta es la fe que vivimos, no la que confesamos con nuestra boca, que es tan fácil decir, sino la que vivimos, la que practicamos a diario en las cosas pequeñas. Ahí nuestra fe se hace auténtica. Ahí es cuando la gente nos identifica como verdaderos cristianos. Ahí es cuando esta iglesia hace una diferencia de las demás iglesias en este sector. Porque la gente, tú me invitas: ¿quieres venir conmigo a la iglesia el domingo? No hay problema. Porque no ves fe en ti. No ves esa fe que te acerca a Jesús. No ves esa fe que supera los obstáculos.
Sino que ese cristiano tiene más problemas que yo. Yo quiero ir allá. Y no es que tenemos que esconder los problemas, no. Pero que la fe se distingue a nosotros cuando tenemos un problema. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía cáncer, mi hijo tenía cáncer a los 4 años. Y la gente, todo el mundo nos abrazaba y había un amor desmedido en las personas. Porque claro, tener un hijo de cáncer a los 4 años es difícil, ¿verdad? Y tenía compromiso en 3 partes de su cuerpo, el cáncer que había hecho metástasis, era muy difícil. Pero yo no sé qué la gente veía en mí, pero yo estaba confiado en el Señor. Yo no estaba seguro que mi hijo iba a vivir, pero estaba seguro de lo que el Señor estaba haciendo. Porque Él me lo dio, y si Él quería llevárselo. Ahora, tuvimos que aprender eso. Eso Dios nos lo enseñó. Eso no fue algo que, ay, cáncer, gracias, doctor. No. Tuvimos que acudir a Él, llorar, de rodillas, suplicarle a Él que nos ayudara a entender su voluntad, sus misterios. Pero cuando lo encontramos a Él, estábamos confiados en Él. Cada día mirábamos a nuestro hijo y estábamos seguros que no iba a ocurrir otra cosa diferente que lo que Dios quisiera con nuestro hijo. Mira, hermanos, si uno no hace eso a propósito de, si ven que yo sí creo en Dios, yo sí confío, no hace eso a propósito. Además, cuando lo haces de esa forma, es como los fariseos y los hipócritas que se jactaban, ¿verdad? Yo conozco, yo sé. Porque la actitud es importante. Pero la fe auténtica es como la de esta mujer que clama por misericordia y que te atrae al Señor y que te ayuda a superar esos obstáculos, aun cuando la decisión de Dios no sea resolverlos, sino que nos estanquemos ahí y aprendamos un ratito algunas cosas que Dios quiere. Eso es maravilloso. Personas que dicen fe tienen que vivir de acuerdo a su fe, superando los obstáculos. Veamos el versículo 27 y 28. Pero Jesús le dijo, deja primero que se saquen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Eso parece fuerte, ¿verdad? ¿Cómo Jesús le dice estas palabras a esta mujer? Y lo que me impresiona no es cómo Jesús se la dice, porque al fin y al cabo es Jesús, Él tiene toda la autoridad para decir lo que quiera, sino cómo la mujer recibe las palabras de Jesús. Eso es lo que me impresiona. Eso es lo que llama la atención ahí en este pasaje. Lo primero que debemos observar es esa palabra de perrillos, que podemos traducir peyorativamente, o como lo hace la connotación de Filipenses 3:3, el apóstol Pablo cuando habla de los perros o de los falsos maestros, refiriéndose a ellos como perros. Esa es una palabra peyorativa, que no es la misma palabra que Jesús está usando aquí, para hablar de los falsos maestros. ¿Sí? Él usa la palabra aquí como cachorritos, ¿sí? Para distinguir entre los hijos y los cachorritos. Es una palabra más tierna. De todas formas, él tiene en cuenta que está hablando con una mujer. Es una palabra diferente, solo para tener eso en cuenta. Guardaos de los perros, dice allá en Filipenses 3:3. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, que a estos es los que él llama perros. Pero aquí usa esa palabra cachorritos. Ya todos ustedes saben, o no sé si saben, que estoy aquí con mi familia, y además de mi familia traje a un nuevo miembro de la familia. Les voy a mostrar. Este perro es 100% costeño y está muriendo de frío. Pobre perro, no le está pasando muy bien. En este momento está amarrado y congelado. Hermanos, pero cuando yo pienso en esta escena de Jesús, pienso lo que Jesús dice ahí en el pasaje y la distinción que quiere hacer de los hijos y de los perros. Yo tengo hijos y mis hijos comen en la mesa y el perro come lo que cae de la mesa. Pero intentamos la escena: el perro en la mesa, que hay casos, y los hijos en el piso comiendo lo que cae del perro. ¿Tiene eso sentido lógico? ¿Verdad que no? Así que es completamente lógico lo que Jesús está diciendo, que es necesario que primero sus hijos sean alimentados. Recuerde que él estaba con sus discípulos y él se refiere a ellos como sus hijos primariamente, luego a los judíos y a los gentiles, a quienes también les fue anunciado el Evangelio,
y luego a estos que son netamente gentiles, a los perritos, a los cachorritos. Y Jesús lo que está diciendo es que es necesario que primero ellos se alimenten. Deja primero que se saquen los hijos, porque ellos no está bien, tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Si usted hace eso, usted es un mal padre, ¿verdad? Su hijo pidiendo pan, usted dice, no, es que se lo voy a dar al perro. Uno le da el pan al perro porque el pan está viejo, ¿sí? Pero seguramente sus hijos ya están saciados, y si no, incluso se lo tienen que comer duro. Esto es lo que sí, no habla, dale con una pan. Es algo lógico lo que Jesús está diciendo a esta mujer. Jesús no está desatendiendo la necesidad de esta mujer, pero le está mostrando que el orden lógico es que Él primero está con sus hijos. Él está con sus hijos. Lo que Jesús quiere enseñar a esta mujer es que para Jesús primero están los que están a la mesa, o sea, sus hijos, y sus discípulos quienes los están acompañando. Así lo dijo el apóstol en el versículo que ya cité en Romanos 1:16, que el evangelio debe venir primero a los judíos y luego a los griegos o a los gentiles. Eso es lo que Jesús les está diciendo. No era simplemente un desprecio hacia la mujer, porque algunos dicen, no, pero es que mire cómo Jesús despreció a esta mujer. Muy fuerte como le dijo él eso a la mujer. Pero la respuesta de la mujer es una respuesta que ella entendía quién era él. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La verdadera fe, hermanos, vive bajo la gracia de Dios. Esa es la verdadera fe. La fe que nos hace recordar que lo único que merecemos son migajas. Migajas. No es pan, no es plato fuerte, sino la migaja. ¿Quiénes somos nosotros para estar a la mesa con el Señor? ¿No somos acaso cachorritos? ¿Verdad? ¿O hay aquí alguno con descendencia israelita? ¿No? Somos gentiles, alcanzados por la gracia de Dios. Que ninguno merecíamos la salvación, ninguno merecíamos entender quién era Él, y por su gracia Él nos acercó a Él, por su gracia superamos los obstáculos, por su gracia acudimos a Él noche y día para mostrar al mundo en quién o a quién hemos creído. Alguien que podría pensar simplemente de primera vista que Jesús estaba insultando a esta mujer. Mateo 10 nos aporta algo también importante. Incitan en el pasaje paralelo los discípulos a Jesús para que despidan a la mujer. Ahí en el pasaje paralelo en Mateo 18. Usted lo puede leer ahí en casa. Los discípulos le dicen a Jesús, despídela. Y él se queda callado. Y la mujer se queda esperando una respuesta del Señor. La verdadera fe sabe aguardar en Dios, pero no deja de perseverar en oración y en adoración. Esa mujer estuvo ahí esperando simplemente que cayeran las migajas del Señor. Miren, muchas veces Dios nos va a pasar por situaciones similares y va a poner a prueba nuestra fe. A veces somos capaces de esperar, de confiar en Él, de aferrarnos a sus promesas, a lo que hemos escuchado de Él. Si deseas que Dios responda a tu necesidad, no te apresures a escuchar otras voces o a resolver los problemas por ti mismo. Él tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros y para resolver esas cosas que nos aquejan. Necesitamos ser como esa mujer y tener la humildad de esa mujer de esperar que caiga de la mesa lo que el Señor quiere. La verdadera fe vive bajo la gracia del Señor. Leamos los últimos versículos del pasaje, versículo 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Se le resolvió el problema a la señora? Sí. Se le resolvieron los problemas.
¿Por qué? Porque ella tenía fe en Cristo. Jesús le dice ahí en este versículo, en el versículo 29, por estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que habíamos leído en el versículo 28, cuando ella dijo, sí, Señor, sí, Señor. Su respuesta de humildad, de sujeción a las palabras de Jesús mostraron que esta mujer tenía fe en Jesucristo. Y eso fue suficiente para Jesús. La actitud de esta mujer puesta a prueba en fuego para que Jesús viera en ella una fe que se destacaba. ¿Saben? Honestamente creo que Jesús miraba a esta mujer y miraba a sus discípulos y ¿ven? Eso es fe. Porque algunos de ellos no tenían la fe de esta mujer. Algunos estaban diciendo, despídela, échala. Venimos de retiro espiritual y está bien interrumpirnos. Échala. Maravilloso lo que hace Jesús. Maravilloso. Jesús quiere que seamos así, hermanos. Las palabras de esa mujer deslumbraron a Jesús. No hay mucho que deslumbre a Dios, a Jesús. Pero tu fe puede deslumbrar al Señor. Tu amor por Él. La forma en que vives, la forma en que practicas tu fe, puede hacer sacar una sonrisa del Señor. Ustedes no se sienten gozosos cuando sus hijos van caminando bien y están obedientes, están atentos, escuchan y saben quién es usted como padre en su casa. Eso es maravilloso, ¿cierto? Bueno, Él es nuestro Padre y Él siente el mismo gozo que nosotros sentimos con nuestros hijos cuando usted como hijo está marchando bien, está siendo obediente, está viviendo lo que dice, lo que ha creído. Él quiere que vivamos así, hermanos. La verdadera fe no solo espera, sino que persevera. Y esta mujer se postró en la tierra. Ella con mucha humildad reconoce que no es digna de estar a la mesa, pero va a estar atenta a lo que se cae de la mesa. Esta mujer tenía claro que ella no debía estar ahí y tenía claro quién estaba a la mesa. Eso es humildad. Humildad. Cuando usted reclama por sus derechos en medio de una necesidad, ¿qué son mis derechos? No olvide quién es Él. Y no olvide que Él dejó sus derechos para ir a la cruz y morir por nosotros. Filipenses capítulo 2. Se humilló por nosotros. Se privó de sus derechos por nosotros. Eso es humildad. Y esa es la forma que vivamos. Tenemos fe cuando pedimos y tenemos la humildad correcta cuando vivimos esa fe. El Evangelio muchas veces ofende a las personas. Para que entiendan el Evangelio, una persona tiene que ser ofendida, porque tiene que reconocer que lo necesita, que está muerto, que es un ignorante. Eso es ofensivo, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Evangelio con nosotros para poder reconocer a Cristo. Ella pudo ofenderse, pero no lo hizo, porque era humilde y había reconocido quién era el Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermosas palabras de Señor. Que nosotros podamos decir lo mismo en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras pruebas, y que nuestra fe crezca, que no tengamos que usar tacones, que no tengamos que aparentar que somos más altos que los otros, sino que simplemente a primera vista la gente identifique que creemos en Cristo, que vivimos lo que hemos creído. Eso es lo más importante. Debemos entender que la fe es por el oír, y que el oír no tiene ningún mérito, que el oír no tiene ningún mérito propio en sí mismo, sino que Cristo es el único capaz de saciar nuestra necesidad, como lo hizo con esta mujer. Dependamos de Él, vivamos para Él, vivamos para Él y en Él. Esa es la fe verdadera.
que nos distingue. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje? ¿Qué va a hacer? ¿Qué cambios hay que hacer en tu vida? ¿Ya pensó en algo? ¿Dios le dijo algo? Bueno, oremos para que Dios le ayude a cumplir eso. Porque no podemos salir de aquí pensando que es un buen mensaje si no hay un cambio en su vida. Cierre tus ojos, Señor. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra es infalible, Dios. Y creemos de ella claramente, nuestra necesidad. Porque al igual que esta mujer, todos teníamos una necesidad, Señor. O quizás algunos todavía la tienen. Yo veo jóvenes aquí, personas. Y no sé, Padre, si ellos han sufrido su mayor necesidad, que es conocer a su nuevo Cristo. Pero quiero rogarte, Señor, junto con mis hermanos que te conocen, que ellos hoy puedan humillarse ante ti reconociendo que no te conocen. Que su fe es una fe de boca, de labios, que honra tu nombre, pero su corazón está lejos de ti. Y si estas personas tienen hoy la humildad, si tú estás aquí, estás escuchando este mensaje, y tienes la humildad de reconocer eso, ven aquí, te invito a que vengas a Él. Humíllate hoy ante Él y dile, Señor, yo he creído que creo, pero no creo, no tengo fe. Esa fe de la que se habla en tu escritura, en tu palabra, esa fe de la que tenía esta mujer, no es la misma fe mía. Y te ruego, Señor, que me perdones por mis pecados. Señor, te ruego que abras sobre mis ojos, que me reveles a tu Hijo Cristo, quien murió en esa cruz por mí, quien se humilló por mí. Acéptame como tu Hijo. Sálvame en este momento. Dame esa fe, la fe de esta mujer, para vivir como un verdadero cristiano. Señor, escucha la oración de quien haya orado así y ten misericordia. Ten misericordia. Padre, nosotros como cristianos que decimos que creemos en ti, que cuando tenemos un problema salimos corriendo, Señor, a buscar cómo solucionarlo. Hoy queremos acudir a ti, Señor, para que nos enseñes primariamente que debemos acudir a ti. Que nuestra fe nos conduzca a ti. Que nuestra fe, Señor, nos acerque a ti. Que nuestra fe sea suficiente para superar los obstáculos, para recordarnos que debemos vivir bajo la gracia inmerecida. Señor, es algo que no podemos hacer por sí solos. Hoy hemos citado varias veces a Romanos. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, que el oír, que la fe viene por el oír, Señor, nos da esperanza porque podemos crecer en nuestra fe. Si escuchamos más de ti, si estudiamos más tu palabra. Y yo ruego porque hoy debe ser un compromiso mayor a algunos de mis hermanos que están aquí para que estén leyendo tu palabra y creciendo en fe. Si ese es el problema, Señor, que ellos puedan crecer en su fe, al conocer tu palabra, tu escritura, los miércoles, el tiempo que tengan en oración, en servicio, que se involucren, Señor, porque a través de los estudios de tu palabra, Señor, crecemos. Ruego, Señor, por cada uno. Y por último, Señor, te pido por la necesidad de cada uno. No sé, seguramente hay de toda índole de necesidades económicas. Me imagino, Señor, que habrá necesidades físicas. Imagino que habrá necesidades emocionales. Personas que están solas o están en problemas de depresión. Ayúdales, Señor. Haz que todas estas personas se acerquen a ti, confiando en que en ti, Señor, están todo lo que necesitamos. Gracias por responderse, Señor. Bendícenos, Señor, ya que esta iglesia dependa 100% de ti, Señor, buscándote noche y día, Señor, siendo fieles en el estudio de tu palabra. Te amamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos.